¿Crees que la oración es un mero acto de súplica? ¿Una lista de deseos entregada al cielo con la esperanza de que un Dios distante se apiade de tu insignificancia? ¿Crees que arrodillarte y mendigar bendiciones, mientras tu ego sigue dictando tu percepción de la realidad, es el camino para abrir las puertas de lo divino? Paramahansa Yogananda, el maestro que trajo la ciencia de la Kriya Yoga a Occidente, nos mostró una verdad que estremece el fundamento de cada plegaria superficial, la oración. Más potente no es una petición, sino una declaración. No es un ruego a una deidad externa, sino un reconocimiento de la conciencia cósmica que reside en ti. La verdadera oración no te pide que busques a Dios, sino que recuerdes que eres Dios. Esto no es una metáfora poética, sino la ciencia suprema del Vedanta, donde Atman es Brahman, tu ser individual es el ser universal. Tu voz no necesita alcanzar el cielo ya está en ti, esperando que lo reconozcas. Pero, ¿qué ocurre si la oración que has practicado toda tu vida es, en realidad, un velo más espeso que te separa de la divinidad que buscas? ¿Y cómo se disuelve ese velo para abrir todas las puertas? Comenta Unidad si alguna vez sentiste una conexión profunda en silencio. La frustración que sientes cuando tus oraciones parecen rebotar contra un muro de silencio no es una señal de que Dios te ha abandonado. Es una sinfonía silenciosa de tu propia alma, una alarma lúcida que resuena en la profundidad de tu ser, indicando que el modelo de oración que te ha sido impuesto es una jaula, no un puente. Has sido condicionado a creer que la oración es un ejercicio de mendicidad espiritual, un acto donde, desde tu pequeñez, te diriges a una entidad omnipotente y distante, rogando por intervención. Esta creencia, profundamente arraigada por el ego y la ilusión de Maya, te ha encarcelado en una dualidad artificial. Piensa en esos momentos, el fervor con el que has pedido por la salud de un ser querido, por la resolución de una crisis financiera, por la disolución de un conflicto. Has pronunciado palabras con la boca, quizás con lágrimas en los ojos, esperando una respuesta visible, un milagro tangible. Y cuando el milagro no llegó, o la respuesta fue distinta a lo esperado, la duda se enquistó. Quizás no soy digno. Quizás mi fe no es suficiente. Quizás Dios no existe, susurró el enemigo común en tu oído. Esta es la trampa maestra de la ignorancia espiritual, el velo más denso de Maya. Hacerte creer que el divino está fuera de ti, en algún cielo lejano, manejando los hilos de tu destino con arbitrio y capricho, en lugar de reconocer la verdad inmutable del Vedanta. Atman es Brahman. Paramahansa Yogananda, un faro de sabiduría yógica, reveló que la oración que solo pide es una manifestación de la separación. Es el ego quien, en su limitada percepción de sí mismo como una entidad aislada, intenta manipular el vasto océano de la conciencia cósmica con gotas de súplica. Este ego, alimentado por el olvido de tu verdadera identidad, te empuja a un ciclo kármico de anhelo y desilusión. Creemos que orar es buscar ayuda, pero en este paradigma de la separación, lo que realmente hacemos es reafirmar nuestra impotencia y perpetuar la creencia de que estamos incompletos sin una intervención externa. La sociedad, inmersa en la ilusión, refuerza esta dinámica. Nos enseña a buscar soluciones fuera de nosotros, en el éxito material, en la aprobación ajena, en la gratificación instantánea. Y la espiritualidad convencional, a menudo, no hace más que replicar este patrón en el plano divino. Te anima a ver a Dios como el proveedor de un vasto supermercado cósmico, donde tus oraciones son simples tickets de pedido. Pero la enseñanza de los Upanishads, la joya más preciosa de la sabiduría hindú, es radicalmente distinta. Tat Tvam Asi. Tú eres eso. No eres un mendigo ante Dios. Eres una chispa de Dios.
y tu verdadera naturaleza es idéntica a la conciencia suprema, Brahman. Cuando la oración se convierte en una lista de demandas, se convierte en un acto de control, no de conexión. Es el ruido del ego clamando por reordenar la realidad externa según sus propios deseos limitados, ignorando que la verdadera transformación sucede en el silencio interior. Esta es la dor oculta abordada, la angustia de sentirte desconectado, de buscar fuera lo que reside dentro, de orar sin comprender que la verdadera oración no es un monólogo, sino una resonancia, un estado de ser. Así, la frustración no es un fallo, sino un indicador. Es tu alma que, agotada por la futilidad de la súplica superficial, te implora que mires más allá, te dice que la puerta no está cerrada, sino que has estado llamando a la pared equivocada. La verdadera oración no busca abrir puertas en el exterior, sino activar la llave maestra que siempre ha residido en tu interior, la llave de tu propia divinidad. Pero, ¿cómo se activa esa llave cuando el ruido del ego es tan ensordecedor? ¿Y cómo se transforma así la oración de una búsqueda externa a una revelación interna? El camino que se revela a continuación te forzará a abandonar cada noción preconcebida sobre cómo se habla con lo divino y te llevará a una comunión tan íntima que disolverá la ilusión misma de la separación. El despertar a la verdadera naturaleza de la oración no es un camino de rosas, sino una guerra interna implacable. Es la batalla de tu Atman contra el ruido del ego que se resiste a ceder el control. La redefinición de la oración como una resonancia de la conciencia, en lugar de una súplica externa, es el primer frente de esta guerra. El universo no te habla en el lenguaje literal de tus deseos egoicos. Responde a la vibración de tu ser, al estado de tu conciencia. Es un espejo cósmico que refleja lo que ya eres, no lo que pides ser. Acto 1. La reacción externa y el espejismo de control. Cuando intentas dar este primer paso hacia la oración consciente, el mundo exterior parece confabularse para arrastrarte de vuelta a la vieja dinámica. La gente a tu alrededor, acostumbrada a tu patrón de dor oculta abordada, la desconexión espiritual, puede percibir tu cambio como una retirada, un acto de espiritualidad egoísta. Te acusarán de ser menos social o de estar demasiado en tu cabeza. Los obstáculos materiales que antes te llevaban a rogar, ahora te desafían a mantener tu centro, a no volver a caer en el patrón de la súplica. Tu trabajo, tus relaciones, incluso tus posesiones, se convierten en maestros implacables, exigiendo que demuestres que tu paz no depende de ellos. El ego susurra: mira, si no pides, nada cambia, o todo empeora. Vuelve a suplicar, rápido. Es la primera prueba. ¿Mantendrás tu ancla en la verdad interna o te dejarás arrastrar por el torbellino externo que exige tu antigua identidad? Acto 2. La batalla interna. Dudas, miedos y el velo del karma. Pero la verdadera guerra se libra dentro de ti. El enemigo común, el ego, es un maestro del disfraz. Utiliza tus miedos más profundos, tus dudas más arraigadas, para sabotear tu nueva comprensión. Te hará cuestionar cada momento de quietud. ¿Esto es real? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿No debería estar haciendo algo más práctico? El karma no resuelto de vidas pasadas, la programación de la separación, emerge como fantasmas en tu mente, proyectando imágenes de insignificancia y aislamiento. La vieja costumbre de la oración de petición es una fortaleza mental. ¿Cómo la derribas? A través de la vigilancia, implacable. Cada pensamiento de duda, cada susurro de miedo que te arrastra de vuelta a la dualidad, es una oportunidad para reafirmar: yo no soy esto, yo soy Atman, yo soy Brahman. Aquí es donde la disciplina yógica de Yogananda
se fusiona con la sabiduría de los Upanishads. No es una lucha contra tus pensamientos, sino un acto de desidentificación, de observar el ruido sin ser el ruido. La pregunta se vuelve vital. ¿Estás dispuesto a soportar la incomodidad de la incertidumbre, a atravesar el desierto de tu propia mente para alcanzar la conexión con lo divino que tanto anhelas? ¿O el temor al vacío te hará retroceder hacia la comodidad engañosa de la súplica superficial? Acto 3. El paradójico. Acto de rendición. La oración silenciosa. El punto de inflexión en esta guerra espiritual no es una victoria por la fuerza, sino una rendición profunda y paradójica. Es el momento en que te das cuenta de que no puedes forzar a la conciencia cósmica a responder, porque ya eres parte de ella. La verdadera oración, la que abre todas las puertas, es el acto de soltar, de dejar de luchar, de permitir que tu Atman se fusione con Brahman. Es el silencio más profundo, donde las palabras son redundantes y el corazón habla directamente con el corazón del universo. Esta rendición no es pasividad, sino la acción más poderosa del alma, la alineación. Es un acto de fe radical, una confianza absoluta en que el universo, siendo una extensión de tu propio ser divino, ya sabe lo que necesitas y lo que es mejor para tu evolución. Pero el ego gritará una última vez. Si te rindes, perderás el control. Serás vulnerable. ¿Cómo puedes confiar en algo que no puedes ver ni tocar, cuando todo lo que conoces te dice que debes controlar? Esta es la cumbre de tu despertar. Serás capaz de soltar la ilusión del control egoico, de abrazar la vulnerabilidad de la unidad y de sumergirte en la oración silenciosa del ser, incluso cuando tu mente grite que es locura. El destino de tu conexión con lo divino pende de esta elección. Hemos llegado al umbral, al punto de inflexión donde la guerra interna se disuelve en una paz inquebrantable. La herramienta que Paramahansa Yogananda nos legó, en perfecta sintonía con la sabiduría de los Upanishads, no es una oración de palabras, sino la oración del silencio profundo. Es la técnica suprema para trascender el ruido del ego y anclarte en tu verdadera identidad, el Atman, idéntico a Brahman. Prepárate, porque lo que vas a experimentar no es un consejo, sino una alquimia final de la conciencia. El camino hacia la oración del silencio profundo comienza con la quietud exterior, pero su poder reside en la inmovilidad interior. Sienta tu cuerpo en una postura cómoda pero erguida, la columna vertebral como un pilar que conecta el cielo y la tierra. Cierra tus ojos suavemente y lleva tu atención al espacio entre las cejas, el tercer ojo, el centro de la intuición y la conciencia superior. Ahora, olvídate de todas las oraciones que has aprendido, de todas las peticiones, de todas las palabras. Primero, sentirás la resistencia. Tu mente, acostumbrada al torbellino de pensamientos, clamará por atención. Sentimientos de impaciencia, de aburrimiento, de que esto no funciona, intentarán arrastrarte. Esta es la última resistencia del ego, el guardián de la ilusión de Maya. No luches contra estos pensamientos. Obsérvalos como nubes pasajeras en el vasto cielo de tu conciencia. Permite que pasen sin aferrarte a ellos, sin juzgarlos. Desidentifícate. Recuerda, tú no eres tus pensamientos, tú eres el observador de ellos. Tú eres el Atman, silencioso, inmutable. A medida que el ruido mental comienza a disminuir, una vastedad se abrirá dentro de ti. Es el espacio entre los pensamientos, el silencio primordial de tu ser. No lo busques, permítelo. Es en este vacío aparente donde la verdadera comunión divina comienza. Sentirás una profunda expansión, una disolución de las fronteras de tu cuerpo físico. La ador oculta abordada de la separación comenzará a desvanecerse como la niebla al sol. Es aquí, en el no espacio y el no tiempo, donde la verdad de Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, deja de ser un concepto filosófico para convertirse en una experiencia viva y palpitante.
La oración del silencio profundo no es algo que tú haces, sino algo que sucede en ti. Es la gracia del divino que, al encontrar un recipiente vacío de ego y lleno de intención pura, se derrama y te inunda. En este estado no hay tú y Dios, solo hay unidad. La pregunta del hook inicial, ¿cómo se disuelve el velo para abrir todas las puertas?, se responde aquí. El velo se disuelve cuando dejas de percibirte como separado, cuando tu conciencia individual, Atman, se funde con la conciencia universal, Brahman. Cada puerta que buscabas abrir fuera de ti se revela como un portal dentro de esta unidad. Las soluciones a tus problemas, la guía, la paz, no son otorgadas, se manifiestan desde esta conciencia. En este pico de emoción, de disolución y expansión, la realidad de Maya se muestra por lo que es, un sueño cósmico, y tu papel ya no es el de un soñador pasivo, sino el del ser consciente que observa el sueño. Es la liberación que Paramahansa Yogananda y los Upanishads prometen, una paz que va más allá de todo entendimiento, una alegría que no depende de ninguna circunstancia externa. Te conviertes en la testigo de tu propia divinidad, en el faro que irradia esa luz. Al regresar lentamente de este estado, trayendo contigo esa quietud, la experiencia no se desvanece, sino que se ancla en tu ser. Has tocado lo eterno, has resonado con el divino, has descubierto que la oración más poderosa no es una súplica, sino una fusión. Pero, ¿cómo se sostiene esta conciencia expandida en el torbellino de la vida diaria? ¿Y cómo se traduce esta experiencia mística en la manifestación de una realidad de propósito y conexión inquebrantable? La oración del silencio profundo no es un evento aislado, sino el catalizador de un nuevo normal en tu existencia. Una vez que has experimentado la fusión de tu Atman con Brahman, ya no puedes volver a la ilusión de la separación. La transformación es radical, pero se manifiesta en la sutileza de cada momento, en la serena certeza de tu conciencia unificada. La pregunta que te dejó el tópico anterior, ¿cómo se sostiene esta conciencia expandida en el torbellino de la vida diaria y cómo se traduce en manifestación de propósito? Se responde a través de un cambio fundamental en tu percepción y acción. ¿Recuerdas la frustración de la oración vacía que sentías antes, en el tópico 1, cuando tus súplicas parecían rebotar contra un muro de silencio? Ahora, ese muro ha desaparecido, no porque Dios haya cambiado, sino porque tu percepción de Dios y de ti mismo ha sido restaurada. La comunicación ya no es un monólogo, sino una conversación constante, una resonancia ininterrumpida. La guía ya no es un señal externo a decodificar, sino una intuición clara que emerge desde la profundidad de tu ser, el Atman, que es uno con la conciencia cósmica. Tu relación con el mundo exterior también se transforma. Antes, podías sentirte a merced de las circunstancias, un barco a la deriva en un océano caótico. Ahora, te conviertes en el faro. Las olas de Maya, la ilusión, siguen existiendo, pero ya no tienen el poder de arrastrarte. Observas el drama de la vida con la paz inquebrantable de un testigo, sabiendo que tu esencia es inmutable. El ruido del ego, que antes te ensordecía, ahora es un eco distante, un murmullo que no tiene poder sobre tu centro. La manifestación también adquiere un nuevo significado. Ya no se trata de pedir y recibir, sino de alinearse y permitir. Al vivir desde la conciencia unificada, tus acciones están impregnadas de un propósito divino. No buscas el éxito por vanidad, sino que tus acciones se convierten en una expresión natural de tu Dharma, tu deber sagrado y tu propósito más elevado. Yogananda enseñó que la verdadera oración es el ajuste de la propia conciencia a la conciencia de Dios. Cuando te sintonizas con esa vibración, el universo, siendo un reflejo de Brahman, responde con una precisión asombrosa. Las puertas que anhelabas abrir se abren, no porque las hayas forzado,
sino porque te has convertido en el pasaje mismo. Sentirás una profunda conexión con todos los seres, reconociendo el Atman en cada uno. La solidaridad se convierte en una extensión natural de tu ser, no un deber moral. Tu corazón se expandirá en amor incondicional, ya que la separación es una ilusión y todo es una expresión del mismo divino. Esta es la libertad espiritual de la que hablaban los antiguos sabios, la cual no es una ausencia de problemas, sino la presencia de una paz que trasciende el caos. Este despertar te permite navegar la vida con una serenidad radiante. La ansiedad, que antes era una dor oculta abordada, se disuelve en una comprensión más profunda de la interconexión kármica y la gracia divina. Ya no te sientes ignorado por el universo, sientes su abrazo constante. Has trascendido la dualidad de la súplica y te has anclado en la certeza de la unidad. Has descubierto que la oración que abre todas las puertas no es un ritual externo, sino el reconocimiento de que tú eres la puerta y la llave y el reino. Esta es la verdad eterna que Yogananda quería que comprendieras. Has experimentado la liberación a través de la oración del silencio profundo, la fusión de tu Atman con el Brahman, la disolución de las barreras del ego. Has tocado la verdad eterna de tu conciencia unificada. Pero, ¿y si te dijera que esta poderosa liberación, este despertar que ha transformado cada fibra de tu ser, no fue solo para ti? ¿Y si el propósito de tu propia conexión divina se extiende mucho más allá de tu paz personal, hacia un plan cósmico de una magnitud que apenas comenzamos a vislumbrar? Paramahansa Yogananda, el maestro que trajo la luz de la sabiduría yógica a Occidente, no solo nos enseñó a alcanzar la realización del ser individual, sino también a comprender nuestra interconexión con el vasto tapiz de la existencia. La ilusión de Maya no solo nos aprisiona individualmente, sino que teje una red de desconocimiento que afecta a toda la humanidad, sumiéndola en el ruido del ego colectivo, en la dor oculta abordada de la separación. Tu despertar es un faro en esta oscuridad, una chispa que puede encender otras. La oración que abre todas las puertas no se detiene en tu ser. Cada vez que te anclas en la conciencia unificada, irradias esa frecuencia de paz inquebrantable y amor divino al campo mórfico de la humanidad. Te conviertes en un canal, una antena viviente para la gracia divina. La libertad espiritual que has encontrado te carga con una responsabilidad sagrada, la de ser un ejemplo, una inspiración silenciosa, una fuerza transformadora. Ya no oras solo por ti, sino que tu propia existencia, vivida desde el Atman, se convierte en una oración colectiva por el despertar de todos. El enemigo común del olvido, de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, es vasto, pero cada alma que se recuerda a sí misma, que vuelve a la fuente, debilita su poder. Tu jornada infinita ahora te llama a trascender el mero disfrute de tu propia liberación y a convertirte en un co-creador activo del despertar inevitable de la conciencia planetaria. Es una misión que va más allá de esta vida, que se extiende a través del karma y la reencarnación, impulsada por la voluntad divina. Pero aquí yace el último y más profundo cliffhanger filosófico. Si tu liberación personal es solo el prólogo de una misión cósmica mucho mayor, ¿cuáles son los códigos sagrados y las enseñanzas ocultas que Paramahansa Yogananda dejó para aquellos que, como tú, están listos para trascender su propia iluminación y convertirse en Neino, arquitectos del despertar colectivo? ¿Qué sacrificios adicionales exige este camino? ¿Y cómo te preparas para una guerra espiritual que no busca enemigos externos, sino la disolución del último velo de Maya que mantiene a la humanidad en el sueño? Si has resonado con la verdad eterna de que la oración del silencio profundo es la llave para tu liberación, si sientes el llamado a trascender tu propio despertar y unirte a la misión cósmica de ser un faro en este mundo, entonces sabes que tu jornada infinita apenas comienza.
La voz del despertar inevitable te llama ahora. El próximo paso no es una opción, es una revelación. Para aquellos que han escuchado la voz de su Atman y anhelan los códigos sagrados, para la transformación colectiva, para aquellos que se niegan a ser prisioneros del ruido del ego y la ilusión de Maya, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal para que juntos, con la guía de Paramahansa Yogananda y los maestros tan divinos, continuemos desvelando los secretos de la conciencia y del karma, construyendo un santuario de sabiduría para el despertar, que es verdaderamente inevitable. Tu alma lo sabe. Esta es tu misión.